Vamos con el último vídeo de la unidad 8, estructura y dinámica de la Tierra. En los vídeos anteriores ya hablamos del tiempo geológico, el ciclo de las rocas, cuál es el calor interno de la Tierra, la estructura y composición de la Tierra, las discontinuidades sísmicas y la biotosfera, del origen de los relieves y las teorías fijistas, de las teorías que son movilistas y de la extensión del fondo oceánico. Y ya en este último vídeo ya vamos a hablar de la teoría de la tectónica de placas, de las placas litosféricas y de los procesos geológicos que hay en cada borde de placa. Bueno, en el vídeo anterior acabamos hablando de que la estructura del relieve de los fondos oceánicos, la extensión del fondo oceánico y nuevas investigaciones permitieron el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas. Exactamente, la tectónica de placas, esta teoría no es igual que la deriva continental que proponía Wegener, ¿vale? Las diferencias fundamentales las tenemos representadas en este cuadro. Por un lado, en Wegener lo que decía era que los continentes se deslizaban sobre el fondo oceánico y los fondos oceánicos permanecían inmóviles. En cambio, la tectónica de placa dice que las placas litosféricas se van a deslizar sobre el manto sublitosférico y se desplazan tanto los continentes como los fondos oceánicos. Ahora lo iremos viendo. Por otro lado, en la deriva continental no había un mecanismo claro para explicar la fuerza que impulsaba a los continentes que hacía que se movieran. Y lo único que pasaba, o lo único que decían era que se sugería que podría ser la rotación terrestre la causa del movimiento. En cambio, en la teoría de la tectónica de placas van a ser las corrientes de convección del manto sublitosférico quienes van a provocar esa fuerza. Y la expansión del fondo oceánico en las dorsales sería lo que va a empujar a los continentes, lo que va a hacer que se muevan. En la deriva continental se explicaba que la causa de los relieves serían las arrugas producidas en el frente de avance de los continentes, y en la tectónica de placas la causa de los relieves son las colisiones que hay entre placas litosféricas. Bien, sin embargo, sí que hay que reconocer que las pruebas aportadas por Wegener sobre el movimiento de los continentes y su propuesta de un gran continente en el que estaban contenidos todos los continentes, el continente Pangea, son válidas y se han visto confirmadas. Bien, volvemos a hablar aquí de la estenosfera. Recordar que esta capa la propuso Barrel como explicación a los movimientos litostáticos, y con el desarrollo de la tectónica de placas se le atribuyó un importante papel. Se pensaba que inicialmente esta capa, la estenosfera, era la que permitía el deslizamiento en la litosfera y que en ella se producían los movimientos de convección. Sin embargo, los estudios de las ondas sísmicas han demostrado que no hay ninguna capa con comportamiento plástico debajo de la litosfera y que los movimientos de convección afectan a todo el manto, no solo a esa zona inferior a las placas litosféricas. Actualmente, lo que he comentado, se ha comprobado que los movimientos de convección van a afectar a todo el manto, no solo a esta primera capa, y que la convección en el manto va a ser la causa del movimiento de las placas litosféricas. Con lo cual, pues, como ya hemos comentado anteriormente, lo que se demuestra es que la estenosfera no existe, esta capa no existe, se ha comprobado con estos datos. Bien, aquí vamos a resumir las principales pruebas que hay para demostrar que existe la tectónica de placas. Vamos a ir viendo una por una. Tendremos por un lado la existencia del plano de Benioff. Benioff lo que hizo fue estudiar cómo se producían y dónde se producían los terremotos en la costa pacífica americana, y vio que los focos que tienen el foco sísmico, el hipocentro más profundo, van a estar más alejados de la costa, y los que tienen el foco sísmico más superficial van a estar más cerca de la línea de costa. Bien,
explicación a esta disposición de los hipocentros de los terremotos es que existía ese plano de Benioff que corresponde a la superficie de una placa litosférica que se va a unir bajo el manto del continente. La fricción de dicha placa con la placa que hay superior sería lo que produciría la energía que genera los terremotos. Otra prueba sería la existencia del llamado cinturón de fuego del Pacífico, que es una acumulación de volcanes en torno alrededor de las costas del Océano Pacífico, lo que nos indica que la distribución de volcanes y también de terremotos coincide con los bordes de las placas litosféricas. Entonces esa zona tendría esa actividad volcánica y sísmica, ya que es el límite de una placa litosférica, concretamente de la placa pacífica. También se demostró que realmente los continentes se desplazaban. Entonces fue posible medir la velocidad de desplazamiento de los continentes usando satélites y rayos láser, de tal manera que el satélite mandaba señales a América y a Europa, y sería capaz de medir la velocidad de desplazamiento. Se comprobó que Europa y América se separan entre 2 y 6 milímetros al año. Y las bandas de magnetismo magnético a ambos lados de la dorsal, como ya hemos visto anteriormente, sería otra de las pruebas. Esa simetría es que nos indica que en las dorsales la litosfera que es creada se va a ir empujando hacia ambos lados de la misma. Eso queda reflejado en el bande magnético. También la formación de las cadenas montañosas, que sería el producto de la colisión de placas. Concretamente, en el caso del Himalaya, sería el producto de la colisión de la placa que contenía a la India con la placa asiática. Bien, entonces en esta teoría, la teoría de la tectónica, es importante explicar el papel de las placas litosféricas. Vamos a poner la definición de litosfera, que sería una capa formada por la corteza y la parte superior del manto, que tiene un comportamiento rígido y va a estar fragmentada en bloques que son las placas litosféricas. Hay diferencias entre la litosfera oceánica y la litosfera continental. En cuanto a su grosor, la litosfera oceánica es de menor grosor que la litosfera continental, y como veis aquí, ambas están formadas por la corteza y la parte superior del manto. En cuanto a su composición, también tienen diferencias. En el caso de la litosfera oceánica, el mayor porcentaje de su masa son rocas basálticas, y también tiene algunas rocas metamórficas pobres en cuarzo. En el caso de la litosfera continental, su mayor porcentaje de sus rocas son rocas de tipo granítico, y también tiene rocas metamórficas ricas en cuarzo, rocas volcánicas ricas en cuarzo y rocas sedimentarias. Eso hace que la densidad de la litosfera oceánica sea alta, lo que permite a la litosfera oceánica hundirse en el manto. En cambio, en la litosfera continental, el granito y las rocas ricas en cuarzo hace que sean poco densas sus valores de densidad, y la corteza continental hace que, debido a su baja densidad, es imposible que se hunda en el manto. En cuanto a su movimiento, la litosfera oceánica se va a desplazar activamente a formar parte de las corrientes de convección del manto. En cambio, la de la litosfera continental se desplaza pasivamente, empujada por la litosfera oceánica o arrastrada por las corrientes de convección. Bueno, aquí tenéis representadas las principales placas litosféricas en las que se divide la litosfera. Hay 3 tipos de placas litosféricas: las oceánicas, que están compuestas solamente por litosfera oceánica, como por ejemplo esta de aquí, la pacífica; las continentales, que solo tienen placa continental, como por ejemplo esta de la península arábiga;
y las mixtas, que son las más comunes, que tienen parte continental y parte oceánica, como puede ser la euroasiática o la americana o la africana. Mira, ahí tenéis las placas más importantes. Hay 7 grandes placas, como la euroasiática, la pacífica, la africana, la antártica y otras más pequeñas, como por ejemplo la placa de Nazca. También se habla de que hay microplacas que estarían formadas por elementos más pequeños dentro de las grandes placas litosféricas. Bien, pues al estudiar qué pasa en los bordes de las placas, en los límites de estas placas, vemos que hay 3 tipos de movimientos: los movimientos divergentes, los convergentes y los de cizalla. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, recordar eso, que es un borde de placa. Bueno, pues serían las zonas de contacto que hay entre 2 placas litosféricas. ¿Qué ocurre en esas zonas? Pues que hay mucha actividad geológica, hay actividad volcánica, actividad sísmica, terremotos, etcétera. ¿Y por qué hay esa actividad? Pues porque las placas litosféricas se van a mover. En este cuadro se resumen todos los tipos de movimientos, el tipo de borde, las estructuras geológicas, un ejemplo, y los procesos geológicos asociados. Así, en los bordes divergentes es un tipo de borde constructivo, se va a crear litosfera oceánica. ¿Qué estructura geológica produce? Pues serían las dorsales oceánicas. Ejemplo, la dorsal centroatlántica que hay a lo largo de norte a sur en el océano Atlántico. Ahí hay terremotos de intensidad moderada, hay un intenso vulcanismo y se va a producir la expansión del fondo oceánico. En los bordes convergentes tendríamos 2 tipos. Por un lado, los bordes destructivos, donde se va a destruir litosfera oceánica. La estructura geológica que se produce son las zonas de subducción, y tenemos un ejemplo en toda la costa del Pacífico de Sudamérica, donde se está destruyendo litosfera oceánica del Océano Pacífico. Hay una intensa sismicidad, es lo que estudió Benioff y permitió descubrir el plano de Benioff. También hay vulcanismo y se forman relieves de tipo volcánico. El otro tipo de borde convergente sería el de colisión. Aquí se van a producir colisión entre las masas continentales, entre la litosfera continental. Se van a formar orógenos de colisión, y un ejemplo sería el de los Pirineos, que se formaron cuando chocó la placa ibérica con la europea. Hay sismicidad, se van a plegar las rocas y se van a formar relieves. Y luego estarían los movimientos de cizalla, que va a ser un tipo de borde pasivo o conservador, ya que ni se crea ni se destruye litosfera oceánica. Se generan estructuras geológicas como las fallas transformantes. Un ejemplo sería la falla de San Andrés, que está en la costa oeste americana, y son zonas con alta sismicidad. Bien, vamos a ir viendo qué procesos geológicos hay en cada uno de los bordes de estas placas. En los bordes constructivos, ahí tendríamos las dorsales oceánicas. Como ya hemos comentado, las dorsales son fracturas de miles de kilómetros con una intensa actividad volcánica fisural. A través de esa fisura de miles de kilómetros va saliendo magma, basalto, que al solidificarse da lugar a basalto. Este basalto va a constituir la nueva corteza oceánica, que va a quedar unida a la parte más superficial del manto y forma una delgada y nueva litosfera oceánica. Las corrientes de conversión divergentes van a provocar esos esfuerzos distensivos que hacen que se separen los flancos a ambos lados de la dorsal, de tal manera que esta fisura siempre permanece abierta y puede salir el magma continuamente. Esa presión va a elevar los bordes de la dorsal a un lado y otro, y en el centro quedará una fractura que es el rift. En cuanto a los bordes pasivos, tenemos las fallas transformantes. Serían las zonas de cizalla que aparecen en las fracturas discontinuas y en forma de zigzag que hay en las dorsales. La dorsal va teniendo esa disposición y aquí aparecen esos bordes pasivos.
Y en esas zonas lo que va a haber es una fuerte sismicidad. Por ejemplo, sería el caso de la falla de San Andrés, que es la que ha provocado terremotos como el de San Francisco a principios del siglo XX. En los bordes destructivos lo que tenemos son las zonas de subducción. Aquí lo que ocurre es que la corteza oceánica, según se va alejando de la dorsal, se va enfriando y haciéndose más densa, de tal manera que llega un momento que se va a poder ir hacia abajo y meterse en el manto sublitosférico debido a que su densidad cada vez es mayor. Esa densidad pues lo que hace es que se una dentro del manto y se acaba destruyendo. Bien, la litosfera oceánica, cuando llega a esos valores de alta densidad, se va a sumergir dentro del manto y ahí se va a destruir por las altas temperaturas que se alcanza. La placa subducente, la que se va a meter hacia abajo, va a ser siempre una placa oceánica, como podemos ver aquí o aquí. La placa cabalgante puede ser oceánica o continental. En este caso, la placa cabalgante es continental y en este otro caso, la placa cabalgante es oceánica. En esta situación lo que sucede es que esta zona de la placa litosférica oceánica es más joven que esta, por esto esta se mete para abajo ya que tiene mayor densidad. En el caso de que la placa cabalgante sea continental, siempre la placa continental va a ser menos densa, con lo cual siempre se va a quedar arriba. Cuando desciende la litosfera oceánica se va a ir destruyendo y el empuje de la placa subducente, cuando va empujando, va bajando hacia abajo, va a producir sismicidad y la fusión del basalto dando lugar a magmatismo. Entonces, por eso en estas zonas se encuentran alta sismicidad en el plano de Beniev, que estaría aquí o aquí, y también son zonas de vulcanismo. En el caso de la placa cabalgante, se va a engrosar, va a aumentar su grosor y va a originar un orógeno térmico, que es una cordillera volcánica, como puede ser la cordillera de los Andes en Sudamérica. Y en el caso de que sea una placa oceánica, la cabalgante, lo que va a dar lugar es a una alineación de islas volcánicas, lo que se llama un arco de islas, que por ejemplo sería el caso de las islas de Japón. Tenemos la cordillera volcánica y aquí el arco de islas. Bien, en estas zonas donde se produce la subducción de las placas, también se produce un alto incremento de la temperatura y de la presión, lo que hace que en esas zonas haya también procesos de metamorfismo. Bien. En el caso de los bordes de colisión, lo que van a producirse son los erógenos de colisión. Aquí lo que va a producirse es una colisión entre dos placas continentales. Como ninguna de las dos tienen densidades inferiores, sino que tienen una misma densidad y superior a la del manto superior sublitosférico, van a quedar cabalgando una sobre otra y el movimiento convergente se va a detener. El grosor de la corteza va a aumentar mucho, ya que se van a superponer las dos placas litosféricas, y en la zona de sutura se va a producir la aparición de intrusiones volcánicas. Va a haber magma que sube de la zona inferior y van a formar esas rocas plutónicas. Los sedimentos se van a deformar, a metamorfizar y a apilar y se va a formar un orógeno de colisión. También va a haber un ascenso isostático por el impulso del manto sobre la corteza engrosada, va a hacer que se eleve la zona, y luego la compresión y el desplazamiento van a generar magmatismo y metamorfismo, y en ambas placas se van a producir grandes fracturas que causan una fuerte sismicidad. Van a ser zonas con riesgo sísmico. Bueno, ya para acabar, recordar que tenéis que conocer las principales diferencias entre la deriva continental y la tectónica de placas, saber qué es una placa litosférica y diferenciar los tipos de bordes de placa y los procesos que ocurren en ellas.